Pues muy buenos todos, chicos, y vamos a comentar un poco las noticias del Barça en el día de hoy, porque temas interesantes, como siempre, que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos. Bien, como decía, vamos a comentar estas noticias, porque por supuesto, como siempre, hay temas recurrentes, como es el Mundialito de Clubes, el Mundial de Clubes que se disputa el año que viene. El nuevo Mundial de Clubes, donde, bueno, el Barça está a ver si se clasifica. Ayer se clasificó para los cuartos el Atlético de Madrid y esto hace que nos compliquemos un poco más la vida. Por ejemplo, cuando tuvimos esos malos partidos en la fase de grupos donde no ganamos, mucha gente decía que no pasaba nada y que no era el fin del mundo. Ahora entendemos que estaríamos mucho más cerca del Atlético de Madrid. Cada derrota, cada empate que tengas en Champions se nota para esto. Y al final hay gente que le resta importancia, pero hablamos de un Mundial de Clubes. Hablamos de mucho dinero y de prestigio. Yo lo quiero jugar. Y aquí parece que la gente no es que no es por ser negativo, no, es que el mismo Barça quiere jugarlo. Evidentemente, ¿no? Pues bueno, os voy a decir cómo están las cosas ahora mismo. Atlético de Madrid 65 puntos, Barça 59. Es decir, el Barça en octavos ha sumado 4 puntos y el Atlético 3, por lo cual recortamos un punto, pero sigue bastante todavía la distancia para la clasificación. Cada victoria hay que recordar que son 2 puntos, un empate 1 punto y clasificar a la siguiente ronda 1 punto, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el Barcelona? Pues bueno, una de las opciones sería poder conseguir otras 3 victorias y que la Atlético, por ejemplo, no ganase sus partidos de cuartos, o que el Barça consiguiese 2 victorias en los cuartos, pasase a semifinales, que el Atlético perdiese los 2 partidos en los cuartos y que el Barça por lo menos consiguiese un punto, es decir, un empate en semifinales. Con esto el Barça empataría con el Atlético y ya se vería qué pasaría ahí. Es complicado. Es complicado. Otra de las opciones, si el Atlético consigue una victoria en cuartos, ya es que el Barça gane la Champions. Todavía mucho más complicado. Todo esto pues dependerá de quién te toque. Si al Atlético le toca el Manchester City, bueno, pues es posible que pierda los 2 partidos. Si al Barça le toca el Borussia Dortmund, bueno, entonces hay que ser más optimista. Es decir, mañana con el sorteo, día importante también para esto, para saber más o menos si el Barça podrá ganar 2 partidos, si sí, si no. Mañana día importante y el sorteo es importante. Repito, Mundial de Clubes está muy complicado. Muy difícil. Las cosas como son. Muy difícil. Luego, es verdad que ellos pueden invitar a un club, pero dicen que el Barça no va a ser por el tema de la Superliga y tal. Pues todo parece indicar que la UEFA y, bueno, en este caso la FIFA, no invitarán al Barça. Pese a que somos un club histórico y tal, sabemos la mala relación con ellos y es una pena porque mínimo, dicen, mínimo, solo por participar, los clubes se llevarán 50 millones de euros. 50. Es decir, 50 millones para el Barcelona ahora mismo es mucho. Y esto, encima es que los clubes que participen van a tener 50 millones más que nosotros. Sí, es una faena. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aquí, repito, estoy viendo a gente como, no, es que no pasa nada, es que tal. Es un mundialito de clubes que va a tener más prestigio que antes, donde hay mucho dinero en juego. Y aquí parece que no importa cuando el mismo club está deseando ir. O sea, Laporta está deseando jugar ese mundial de clubes. Pero también hay que ser conscientes que esos últimos años, en la Champions y tal, nos ha ido fatal. Y esto, por desgracia, nos ha bajado muchísimo la media y todo, porque lo normal es que, por historia, el Barça esté por delante del Atlético de Madrid. Es lo normal. Es lo normal. Lo que pasa es que los últimos años fueron tan malos que ha bajado muchísimo esto. Muchísimo. Es una pena. Es una pena porque, repito, lo normal es que el Barça esté por encima del Atlético de Madrid. Es lo más normal del mundo. Pero bueno, han querido hacer así las puntuaciones y tal. Es lo que hay. Estamos arrastrando los malos años que hemos tenido. Al final, cuando caéis 2 años consecutivos en la fase de grupos, esto es lo que pasa. Y el Atlético, pues bueno, ayer ha podido ganar el Inter, se ha clasificado y es una faena. Es una faena. Por lo cual, 50 millones de euros en juego.
A ver qué sucede, pero bueno, ya os digo que la pinta es que no, pero por supuesto hay que confiar. A ver mañana quién nos toca, por supuesto, a por todas, a ganar los partidos y a ver qué sucede. Nunca se sabe. Nunca se sabe, pero está difícil. Y vamos también a hablar de una noticia de El Sport sobre Sergi Roberto, porque dicen que el Barça cuenta con Sergi Roberto para la próxima temporada. Hace muy poco decían que no. Hace muy poco decían que con la marcha de Xavi, que era el gran valedor de él, que Sergi Roberto se iba a ir. Y ahora han lanzado esa información de que el jugador tiene encima de la mesa la renovación. Tiene ya encima de la mesa la oferta del Barça. El Barça quiere renovarlo por lo menos un año más. Ya llevamos 2-3 años con Sergi Roberto así, un año más otro año más otro año. Y bueno, dicen que en el club se valora mucho la actitud del futbolista. A ver, aquí hay mucha gente que está en contra de esto, pero yo vuelvo a decir un poco más de lo mismo. Sergi Roberto, uno de los capitanes, conoce la casa mejor que nadie, lleva aquí muchísimos años, creo que puede ayudar muchísimo también incluso a la gestión del equipo, a la gestión de los jóvenes. Es uno de los capitanes, o el capitán, y es el jugador que menos cobra de la primera plantilla. Esto parece que no se habla de ello, pero si no me equivoco, quitando creo que algún canterano que sube, el que menos cobra es Sergi Roberto, con todos los años que lleva aquí. Y es el que menos cobra. Es decir, no es un jugador que porque él se vaya, el Barça va a mejorar de límite salarial una barbaridad, no. No es el mismo caso que con Busquets o con Jordi Alba o con Piqué, no. Si él se va, el Barça no va a notar un incremento del límite salarial. Es verdad que ha tenido muchísimas lesiones, es verdad, pero si empieza a aguantar sin lesionarse, creo que el otro día, una vez más, demostró contra el Nápoles que es un jugador más que válido, que puede hacerlo muy bien, que suma. A mí como lateral sigo diciendo que no me gusta, pero en el centro del campo y como recurso y tal, me parece que es un jugador más que válido, es polivalente y al final el Barça este verano lo va a tener muy complicado para poder fichar. Muy difícil para poder fichar. Estoy convencido que si el Barça estuviese en una situación mucho mejor, Sergi Roberto, estoy casi seguro que se iba. Pero como no podemos prácticamente fichar, es un jugador más que tienes. Y luego mirad lo que está pasando. Mira cuántas lesiones. ¿Quién se iba a imaginar que a esas alturas Pedri, De Jong, Gavi iban a estar fuera? Y al final ha sido un jugador más que necesario. Esperemos que no se lesione, pero repito, a mí tampoco me parece una locura renovarlo ni que la gente esté aquí. Chicos, sinceramente, no es un jugador que me moleste que esté. No es un jugador que el Barça vaya a notar que no esté a nivel económico. Si me dices que está cobrando 12 millones y al irse se libera una masa salarial súper importante, pero es que no. No es el caso. Repito, es un jugador que ni un mal gesto, ni una mala cara, que es polivalente, que si no juega no se queja, que si juega intenta rendir, intenta cumplir. A mí no me molesta, sinceramente. No es un jugador que me moleste en el vestuario y no me importa que renueve un año más. Así de claro. A mí no. Pero bueno, en fin, quiero saber vuestra opinión, qué os parece lo del Mundialito de Clubes, se complica, y qué os parece lo de Sergi Roberto. En fin, os leo, un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.